cut me there. Boom. Y ya votó. No te puedo decir por qué, porque me van a llevar preso. Boom. Boom. A estas alturas de la vida, lo único que quiere es vivir en calma y en paz. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Today we're gonna do something a little bit different. Today is the Chilean election, and I'm gonna be honest with you, I have no idea anything about Chilean politics. I've never been in this country, but what I do know is that people here are very passionate about it. I think what's best is to check it out and show you a little bit. We're not gonna go into a political channel, but we're gonna definitely, you know, check it out and see it, because it's one every 4 years, so I mean, might as well. I have to go vote at the coast, so I have to go back to the coast. Yeah, we're gonna try and pick up where we left off last time, so I swear I'm gonna live for like 20 more years, because the level of stress I give myself is unquestionable. I literally made it 5 minutes to spare. 5. I need to fix my shit. And just like that, we're now in Viña. So we're gonna go vote. Hopefully I can get some interviews with some people and just kind of figure out why they're voting for who and yeah. Alright, we're back. Yep, the people again, the same fucking people, in the same spot, in the same place. We'll go to the voting place, just get some opinions from people, why they're voting for who, and yeah, understand a little bit more of the political background. I don't know. So these buses just stop wherever they want. They go like 80 on like a curb. Now in Reñaca, which I got told by many that it's just Viña, it's just a suburb of Viña. So, and honestly, I don't even know who am I voting for. I don't know. I'm actually make the idea when I start speaking to people outside the voting zone to get an idea. I mean, that's what happens when you've been away from your country for 21 years. Am I even a real Chilean? Hey, buddy. Doggy! Oh, shit. Again, lines. Lines. No, that's not a line. I thought that was gonna be a line. Whoa, 1 hour wait time? Oh, it's okay, buddy. Wait an hour, dude. Oh my god. My civil duty is being tested right now. Alright, it's true. My civil duties are getting tested right now. The wait time is like 1.5 hours. Bruh. Alright, so we're in the line here for about 40 minutes. We've gone for like 10 meters. But I met your name, tu nombre? Francisco Palma. José. ¿Qué tan guaso? Francisco. ¿Y usted en el día por quién va a votar? Yo estoy en la duda entre Kast y Matei. Antiguamente, cuando estaba en el colegio, era más de izquierda, era más apasionado. Y después uno ya con familia, viendo, va aterrizando y va viendo que las cosas le venden la pumaca, como decimos en Chile, que en el fondo son puro populismo, digamos. Esas cosas ya no las compro, digamos. Entonces yo prefiero lo real, digamos, lo real. Me dijo que usted estuvo en Nueva Zelanda también. Sí, con el viaje a la Esmeralda pasamos a Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué escoge Kast aparte de todos los otros candidatos? Bueno, primero que nada porque me gusta cómo es, yo soy más conservador, me gustan también las tendencias liberales en cuanto a economía. Bueno, creo que es la oportunidad también para que ellos nos den un nuevo horizonte, un nuevo aire. Este Chile que está tan resentido social hoy en día, sí. que la gente tiene envidia, como que al exitoso lo miran mal. Alright, so I've been here for about almost 3 hours, but we've met somebody else that wants to get interviewed, so we'll go right ahead. Soy viñamarino y me crié en Vallenar. En Vallenar. Tercera región de Chile. Ya. ¿Y a qué se dedica? Administro un cementerio. ¿Usted ya votó ya? Sí, ya votó. No te puedo decir por qué, porque me van a llevar preso. ¿Sí? Pues si los marinos no agarran, pero estaba indeciso. ¿Cuáles son los temas más importantes para usted en esta elección?
seguridad, economía, seguridad. Ya, entonces ¿tú crees que Chile ha estado en decadencia de seguridad? Mucho. De hecho, hace 2 meses me robaron el auto. Por desgracia lo encontraron. No sabéis nada, pero igual. Tenía la duda entre la Evelyn y Kass. Técnicamente, la Evelyn puede tener mejor equipo económico, mejor equipo. El Kass es nuevito. Lo mismo que le pasó al Boris. ¿Alguna propuesta de algún partido de por qué decidió irse por ellos? ¿O vota porque usted siempre ha sido de izquierda o derecha? De derecha. Siempre ha sido, ya. Entonces se basa por su experiencia Sí. anterior. So we got another person here, estudiante. Yo soy matrona. Matrona. Yo soy ingeniero comercial. ¿Cuál es el motivo principal para esta elección de ustedes venir a votar? Por un lado, ahora el voto obligatorio, ¿ya? Entonces igual hay que venir a votar sí o sí. Y también porque hay situaciones en el país que están bien preocupantes, como la seguridad, el crecimiento económico, entre otras cosas, que igual hay que definir un lineamiento para dónde ir. Eso es lo que creo yo. Que ahora no se puede vivir tranquila, pues no podéis salir a la calle sin estar preocupada de tus cosas o de que alguien te pueda hacer algo. No hay respeto por la autoridad tampoco. ¿Por quién van a votar y por qué? Yo voy a votar por Evelyn Matei. Y porque me parece que por el lado del crecimiento económico creo que la derecha tiene un poco más de puntos como para poder mejorar. También porque es más tirado para el centro y no tan radical como los otros candidatos de la derecha. Se necesita igual que haya diálogo entre todas las partes, porque si nos vamos muy extremistas no creo que avance mucho el tema. Uno de los dos extremos nos parecía como correcto y con los ideales que tenía cada uno, entonces Matei era como la más neutral. Te puedo decir, pues, a estas alturas de la vida, lo único que quiere es vivir en calma y en paz. Y en estos momentos yo creo que hace falta un poquito de orden en el país, ¿no es cierto? Así que esperemos que la gente comparte ese mismo sentimiento mío. El peor tema de Chile es la seguridad. Seguridad. Y la falta de la pérdida de confianza ante nuestros líderes. Se ha perdido la confianza y el abuso ha sobrepasado esos límites. Yo soy de aquí, del Barón. Mi oficio es ser panadero. Fue, porque ya no lo puedo ya ejercer. ¿Y el gobierno que ha estado estos 5 años se ha sentido apoyado? No. Con nada. Y eso que yo voté por él. Así que ¿qué quieres que te diga? Ahora esperando un cambio. Esperando un cambio que sea para mejor. Lo más importante que Chile necesita. Primero que todo la seguridad. Lo que teníamos antes, en mis tiempos. Teníamos seguridad. Ver las personas de edad, las jubilaciones de las personas, de los caballeros, nosotros mismos, que hemos trabajado tanto y hemos recibido una porquería de jubilación. No nos alcanza para nada. Eso no va. Voté por Parisi, currículum que tiene el hombre, economista, creo que tiene mucha educación. Y justamente con lo que es un empresario. Sabe manipular experiencia. el dinero. Claro. Eso, a eso me basé. ¿Se basó en el currículum, aparte de toda la otra gente de la derecha? Sí, okay. sí. O miré o leí un poco de cada candidato. ¿Está estudiando, Sí, trabajando? yo estudio psicología. ¿Psicología? Sí. Igual que yo. Yo estudio psicología, sí. ¿Qué acá? Ahora, ¿es su primera vez votando o ya ha votado antes? No, ya he votado antes. En este momento, fijo, en su opinión, el problema principal de Chile en este momento. A mí personalmente la salud mental es muy necesario, principalmente en Chile porque tenemos un índice muy grande de depresión. Todo ese sistema en general, me interesa mucho el tema también de la educación, pero sobre todo la salud mental y la educación. Que le hagan una evaluación a todos los alumnos, imposible, entonces... Sí, y si lo hace va a ser muy rápido y no va a tener sí, algo muy comprensivo. Y piden también que le hagan diagnóstico y cosas que el psicólogo educacional no puede y tiene que derivar, entonces muchas veces termina delegando a otras personas que no son profesionales de la salud, entonces... ¿Por quién va a votar y por qué? Pucha, yo estoy aquí, yo voy a mi corazón, así Sí, como aún no sé, aún Ya. estoy en la duda de si por Matei o por Artés. Me encanta como persona, me gusta también lo que propone, pero siento que también Matei propone siento que más estabilidad por parte de ella, como a temas económicos, personales, siento que la propuesta más sólida es Matei, Ya. y es como para mí lo menos malo. Yo creo que delincuencia. Delincuencia. Sí. ¿Por quién votaron y por qué? Yo voté por Kaiser, por el mismo tema del tema de la seguridad. Seguridad. ¿Y usted? Meo. ¿Por qué Kaiser y no Cast o Matei? Es que lo encuentro más riguroso, más estricto. Ya. Eso principalmente. Me está dando una ceguera. Dijiste medio, me empezó a dar una weá así. After 4 hours of trying to vote, I can certainly say I'm so done with election day. I've kind of realized that where I was, it was a very right-wing kind of sphere of voters. So I kind of want to get some opinions from people that are on the left side.
So I'm gonna go on the way to Viña, and also I'm on the death bus again. We're in Viña right now. We came to a rundown area. Nací en La Calera, pero toda mi vida viví en Viña del Mar. Estudié y me casé y trabajé en Viña del Mar. Estoy pensionada. Pensionada. ¿Y en qué trabajó? Trabajé en turismo, en el departamento de turismo de la Municipalidad de Viña del Mar. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento de Chile? Que frenen la delincuencia, porque nos falta la seguridad. Sí, nos sentimos muy inseguros, ya uno ha cambiado los hábitos, uno no sale de noche, porque da miedo. ¿Quién votó y por qué? Voté por Janet Jara. Siempre he tenido ideas de centro-derecha. Y de entre todos los candidatos, la que más se asemejaba a mis ideas era ella. Los otros eran como de extrema derecha. ¿Muchísimo alguna propuesta que tiene o algo de personalidad? Bueno, lo que siempre más me gustó en ella, la pelea que dio, siendo ella ministra, sobre el nuevo sistema de los pensionados, porque ahora vamos a tener bastante aumento, se nos viene un buen aumento el próximo año, y ella fue a la pelea, entonces... ¿Cómo se siente apoyada con su jubilación con el gobierno actual? Igual que con todos los gobiernos. Ningún cambio. Desde la Bachelet, sí, hubo cambio. Desde la Bachelet. ¿Qué es lo que más le preocupa? La parte económica, habiendo trabajo y educación, es lo que más preocupa. Yo siempre voto por la izquierda. Soy izquierdista de siempre, de toda la vida. ¿Y se siente identificada con Janet Jara? Sí. Bueno, en este momento, o sea, yo voté por Janet Jara. ¿Se siente apoyado con el gobierno que tiene ahora? Sí. ¿Su mayor preocupación en Chile en este momento? De la clase baja, de la clase media alta, todos hemos tenido ayuda. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cómo hacer crecer esa ayuda. Aprovecharlo. Claro. Entonces yo creo que nos falta un poquito más de ser un poquito más consecuente con quizás con el que esté más abajo, o sea, ayudarlo a que esté un poquitito más arriba, y el que está abajo, querer estar arriba también, o sea, y ser consecuente en esa área. Dar iniciativa a la gente. Claro, o sea, oportunidades también tenemos. Sí. Están liderando con nosotros. Grande Kaiser. O con otras. Soy profesora, educadora diferencial. ¿Se ha sentido apoyada con su trabajo? Mira, en general sí, pero siento que han habido algunas decisiones que podrían mejorarse. Primera preocupación de Chile. Tú dices como para jerarquizar así primero, segundo, tercer lugar. Creo que a través de los medios de comunicación nos han vendido mucho la idea de que la agenda de seguridad es lo más importante, y todos los matinales y todos los programas parten con 20 minutos de tragedias, portonazos, asaltos, y nos han hecho creer que la agenda de seguridad es prioritaria, pero yo que estoy en el mundo de la educación, yo creo que no sé si hay agendas prioritarias. A ver, educación es prioritario, salud es prioritario, obras públicas es prioritario. Esto de jerarquizar, yo no estoy de acuerdo, porque un país es multidimensional, o sea, hay muchas dimensiones que deben ser abordadas, pero creo que con fines políticos y publicitarios se ha hecho esta jerarquización de seguridad, como si poco menos viviéramos en Gaza, cuando no es así. A mí me gusta Janet Jara, pero me gusta por cosas bien específicas. Yo creo que mi generación es bien apolítica, somos bien de no pertenecer a partidos. Me gusta primero porque es ética, un presidente ético no le podemos pedir nada a los que siguen, o sea. Segundo, me parece que es una persona mesurada, no es una persona violenta. Creo que ya tuvimos muchos 17 años de violencia tremenda en este país como para seguir eligiendo violentos. Aunque no le guste a mucha gente hablar del discurso de la clase social, es un poco necesario, porque creo que el 70 o 80% de este país es C3DIE. C2, C3DIE, no es ABC1 y C2. Tenemos que decir las cosas como son. And with that, ladies and gentlemen, we are done for the day. Let's go and dance. Yeah, so now we're gonna go back to Santiago. I don't like, politics too much, because it all gets scrambled into so many different aspects, and there's so much discourse. What I love is being able to listen to people's stories, know why they're voting for that kind of person, why do they feel identified, and what are their struggles. And that's also something, a part of the channel that I wanted to always do. And I think the election day was a perfect opportunity to show light into that. Hope you guys liked it. It's a little bit of a different kind of vlog. I will do something similar for the final election, because Chile has round one, which chooses all the candidates so they verse just two, one-on-one, I mean, for the final one. So, fuck, I hope I made sense. I don't fucking know. Thanks guys for watching. Love you as always, and oh fuck.